Las sorpresas llegaron en la jornada de quali en Budapest, con Leclerc plantando cara a McLaren cuando los de Woking parecían imbatibles. Aston Martin resurgió para también meterse en la pelea por la pole y Red Bull volvió a sufrir. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos de la clasificación del Gran Premio de Hungría. El día transcurrió sin mayores incidencias, trompos o neutralizaciones, aunque el cambio de temperatura y en el viento fue protagonista. En este Gran Premio es donde más cerca hemos visto a Yuki Tsunoda de Max Verstappen desde que fue ascendido a Red Bull. Pero aún con el japonés a solo 150 milésimas en esta primera sesión de quali no fue suficiente para avanzar. Los coches de Milton Keynes se complicaron y Yuki fue el primer eliminado en el puesto 16 a 24 milésimas. Queda con el sabor amargo de hacer progresos desde su conducción y aún así quedar fuera. Detrás de él encontramos a un Pierre Gasly al que le costó el tramo final de la clasificación. Mientras Franco Colapinto dio vuelta a la historia en medio de las complicaciones que sufre Alpine y pasó a la Q2, el francés cayó eliminado a poco menos de una décima. Esteban Ocon pudo avanzar y con él pasó algo extraño. El piloto de Haas tenía un tornillo en la superficie de uno de sus neumáticos. No sé qué tanto le afectaría esto, pero no deja de ser particular. Nico Hülkenberg tampoco tuvo una buena clasificación y es que quedó a medio segundo de Bortoleto, quien se avanzó. Mientras para cerrar encontramos a un Albon que se perdió por completo este sábado. El tailandés de Williams se mostró sin ritmo y quedó lejos en la última posición. En la Q2 las condiciones empezaron a cambiar, la pista se enfrió y el cielo se oscureció. Aún así al frente seguía siendo más de lo mismo con McLaren liderando. La lucha estuvo en la zona media que volvió a tener sorpresas en cuanto al igual que en Spa, un Mercedes y un Ferrari no avanzarían. De nuevo Antonelli y Hamilton quedaron eliminados. El italiano estaba fuera por solo 4 milésimas, pero poco después le borraron su giro por lo que cayó al puesto 15, mientras el británico de Ferrari sigue sin encontrar consistencia y está en un bucle de malas clasificaciones. Ya son 2 grandes premios seguidos en los que no alcanza la Q3. Hamilton simplemente estuvo lejos del nivel necesario este sábado. Oliver Berman acarició la Q3 con el Haas, pero en una definición tan apretada no le alcanzó. Mismo caso para Carlos Sainz con el Williams, quien cierra 13º en un fin de semana en el que el coche de Grove se fue hacia atrás. Por su parte, Franco Colapinto ascendió al puesto 14 y mostró progresos. Si bien su tiempo de Q1 fue mejor que el de Q2, el que avanzara hasta esta sesión por delante de Gasly habla del progreso que tuvo. De no ser por el último sector habría estado más cerca de la Q3, así que viéndolo desde el rendimiento, este sábado el argentino dio pasos hacia adelante. Y llegó la Q3. Hasta aquí en la pelea por la pole, si bien las diferencias se habían reducido en las sesiones anteriores, sinceramente creía que los McLaren se llevarían la pole con facilidad. Habían sido superiores hasta este momento, pero las condiciones climáticas hicieron lo suyo y no porque lloviera. Aunque seguían sobre seco, el viento empezó a golpear más fuerte y la pista se enfrió más. Este bajón de temperatura hizo las cosas más impredecibles y los McLaren, aunque tenían la ventaja técnica, dependían de que sus pilotos no se dejaran sorprender. Y al final lo sorprendieron. En la primera salida, Piastri se hacía con la pole provisional por delante de Norris, siguiendo la línea de que los Papaya estarían al frente. Pero sus tiempos no eran tan rápidos como los de sesiones anteriores. El cambio de condiciones reducía la brecha y les daba un llamado de atención para que no se confiaran, a pesar de que tenían 2 décimas de margen sobre Russell y más de medio segundo sobre Alonso. Para el intento definitivo, todo se revolvió. Los Aston Martin abrieron pista e intentaron dar el batacazo. No fue un espejismo lo del viernes, y el rendimiento de los coches verdes fue grandioso. Pasaron de ser últimos en Spa a pelear por la pole. Stroll hacía récord en el sector final y Alonso en el primero. El piloto español quedaba nada de dar la sorpresa definitiva y se puso 83 milésimas del tiempo hecho por Piastri. Tan solo una décima envolvía a los Aston Martin y a los McLaren en este punto. ¿Y qué pasaba? Que los de Woking no mejoraron en su intento final. Norris bajaba a su personal, pero no era suficiente para quitarle el primer lugar a su compañero. Y como Oscar no mejoró su tiempo de pole provisional, quedaban expuestos a rivales emergentes que atacaban. Nos referimos a Leclerc y Russell. El monegasco de Ferrari, contra todos los pronósticos, metió récord en el segundo tramo y cruzó la meta 26 milésimas delante de Piastri. Ni él mismo lo podía creer, pero todavía tenía que esperar. George revivió con el Mercedes y se mantuvo competitivo durante toda la vuelta, amenazando a los líderes, aunque al final perdió un poco y cruzó la meta a 53 milésimas de Leclerc. El británico se metía detrás de los McLaren en una apretada lucha, con los Aston Martin también en un rango de una décima. 6 pilotos en 126 milésimas. Una locura de definición. Verstappen faltaba por cerrar, pero el ritmo del neerlandés no estuvo cerca y quedó octavo a 3 décimas, siendo superado por el Sauber
Leclerc de Bortoleto. De esta manera, Leclerc dio la sorpresa para llevarse su primera pole de la temporada y su número 27 en la F1. Es un clasificador nato y hoy sacó a relucir su mayor virtud, a pesar de que desde el papel, aunque Ferrari ha progresado, McLaren sigue mostrando una superioridad general. Vueltón de Charles, que estuvo sensacional para ponerse en una primera fila acompañado por Piastri y meterse en la pelea por la victoria. Nuevamente les muestro esta ilustración hecha por la cuenta de Just Formula Car, que muestra de forma espectacular lo apretada que fue la batalla por la pole. Los McLaren fallaron, ser segundo y tercero no es malo porque siguen siendo los candidatos para ganar, pero regalaron una pole. Las condiciones les hizo sentir la presión y eso es algo que deben cuidar. Detrás tenemos a un Russell que revivió con Mercedes, seguido por unos Aston Martin que deslumbraron. Por rendimiento vienen muy bien en Budapest y ver a Alonso quinto y a Stroll sexto es tremendo. No por la posición sino por la diferencia. El español recuperándose de una lesión mete su mejor quali del año, al igual que pasa con el canadiense. La carrera es otra historia, pero esto seguro les da un impulso. Séptimo encontramos a un Bortoleto que en un día de sorpresas, aunque pone el Sauber en este lugar, pasó un poco desapercibido, pero su rendimiento fue excelente. Octavo vemos a un Verstappen bastante frustrado, Red Bull se hunde cada vez más y por poco quedan detrás de los Racing Bulls. Lawson fue noveno y Hadjar décimo con los coches de Faenza. Estos fueron los resultados completos de la quali del Gran Premio de Hungría. Ahora repasemos algunos comentarios generales del top 10. No les voy a negar que aunque hayan hecho la pole, tengo la sensación de que Ferrari la tiene muy difícil para mañana por lo fuerte que anda el McLaren, pero digo esto para recalcar el por qué termina siendo tan grandiosa la pole de Leclerc. El monegasco se robó el show en un día donde parecía imposible hacerlo y él mismo la describe como su clasificación más inesperada desde que está en la Fórmula 1. Es un velocista puro y tiene una capacidad notable para exprimir hasta la última gota de su coche, basta con ver lo que está haciendo mientras su compañero, un piloto del calibre de Hamilton, se complica. Entonces por ese lado muy bien lo que viene haciendo Leclerc. Mañana tengo mis dudas, pero estando ahí deben dar la pelea y no aflojar ante los de Woking. Piastri le ganó otra vez ese duelo interno a Norris, pero las diferencias siguen siendo apretadas. La noticia es que ambos desaprovecharon la pole hoy y esto va para los dos. Han mostrado velocidad, pero a veces cuando el resto puede ponerles más competencia se complican. Sigo creyendo que uno de los dos va a ganar, sin embargo incluso en su batalla interna ambos deben aprovechar estos momentos para tratar de derribar al otro y no dejarse superar del resto de escuderías. Mercedes tiene el coche más raro de la parrilla, voy a nombrarlo como el auto perezoso. A veces sí, a veces no, depende de cuántas ganas tenga. Pero fuera de bromas, una vez cambian las condiciones, Russell le saca un extra a este W16 y habla bien de lo que es su desempeño. Hoy pudo ser pole y por ello al menos se pueden ir con la sensación de que quizás el regresar a la suspensión vieja estuvo bien. Aston Martin encontró un poco de luz en Hungría, Alonso y Stroll rindieron a un nivel fenomenal y el auto resurgió tras la caída de Spa. Más que solo pensar en que se llevarán muchos puntos, será interesante ver cuál es su potencial por los tiempos que hicieron. Así mantengan los mismos lugares mañana, me intriga saber qué tanto podrán pelear o perseguir en la lucha por el podio. Siendo realistas es complicado, pero también siendo realistas no esperábamos que dieran un salto hacia acá y lo hicieron, así que vamos a ver. La reacción de Hülkenberg al tiempo de Bortoleto lo dice todo. El brasileño se está consolidando, otra vez entró a Q3 y muestra el por qué le ficharon. Ha mejorado, la experiencia le ayuda y este séptimo lugar es tremendo por el contexto de poner el Sauber ahí y la diferencia sobre su compañero. Verstappen se nota desconectado de lo que ocurre ahora mismo, parece resignado con el momento actual de Red Bull. Ha sido el fin de semana de peor rendimiento del equipo este año y aún así están a 3 décimas de la pole, lo cual no sería tan malo de no ser porque larga en octavo lugar. Es una mala posición de partida para un piloto que aspira alto y simplemente no han tenido el desempeño esperado en el Hungaroring, por lo que mañana tendrán que esperar al caos para avanzar. Los Racing Bulls tendrán que aprovechar su posición para plantear la estrategia, deben abrir las puertas para que el resto no pueda pasar, tienen los puntos en sus manos. Lawson y Hadjar rindieron bien este sábado, ahora necesitan aguantar. Les dejamos los horarios del Gran Premio de Hungría, cuáles son sus predicciones para la carrera. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.